tiene ese valor, pero la soja tiene dos componentes, la harina proteica, que es el 80%, y el aceite. La harina proteica es la que forma parte de la dieta de los animales que nos queremos comer después bajo las distintas formas de carne. Y el otro componente, que es el 18%, es el aceite, y el aceite está creciendo con la misma tasa o mayor todavía que la del consumo de carnes. ¿Por qué? Porque las carnes se acompañan con papas fritas. El aceite no se consume en la ensalada, sino que se consume en la cocina. En la cocina hogareña o en la cocina de los restaurantes o en la industria de alimentos en general. Los médicos recomiendan bajar el nivel de fritos, digamos, pero la cosa es que cuando tenemos plata comemos más comida frita. Nos haga bien o nos haga mal, son las tendencias. Eso es lo que pasa con la transición dietética. El mundo está requiriendo más insumos básicos, es decir, granos forrajeros, que son maíz, sorgo y harina de soja. Un alimento balanceado está típicamente compuesto por un 70% de maíz, que aporta energía, y harina de soja, que aporta proteína. Todo desde un pollo hasta un cerdo y hasta un pescado en una piscicultura industrial consumen esto. A unos se le agregan elementos que son específicos para cada especie, pero globalmente un alimento balanceado está compuesto por 70% un grano forrajero, 30% harina de soja. ¿Cuál es el principal producto de la Argentina? La soja. ¿Cuál es el segundo producto de exportación de la Argentina? El maíz. Entonces, resulta que la Argentina estaba lanzada en una sucesión de cosechas récord produciendo maíz y soja que de pronto reciben el beneficio de esta transición dietética que se empieza a expresar fuertemente en el siglo XXI, porque hasta entonces Oriente estaba consumiendo más, pero no había una explosión de consumo de proteínas animales como la que está habiendo en los últimos 10 años. El segundo driver es el de la bioenergía, el del etanol. Y el etanol tiene su origen en esta situación. Esta curva representa los valores del petróleo a principios del siglo XXI. Fíjese que hasta el año que arranca en niveles de los $20 el barril y llega a los $25 el barril a mediados del 2003, y ya había preocupación por este incremento. En ese año se produce por primera vez una situación que empieza a alarmar, que es que los descubrimientos de petróleo no alcanzan a equiparar el consumo anual. Es decir, la humanidad percibe, sobre todo los analistas y los economistas, empiezan a percibir que no es tan fácil encontrar petróleo. Al no ser tan fácil encontrar petróleo, empiezan a producirse implicancias políticas. Los que lo tienen se hacen fuertes. Y la tensión empieza a crecer en el mundo, después el resto es conocido. El atentado a las Torres Gemelas, la desesperación de Estados Unidos por terminar con la dependencia de la importación de petróleo, que ya viene hackeando a las economías occidentales desde hace tiempo, pero bueno, no se hacía gran cosa. Había una preocupación ambiental, fundamentalmente, que predominaba, que era la del calentamiento global. Entonces se decía que había que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo el consumo de energía fósil, fundamentalmente petróleo y gas, y eso se estaba haciendo, el protocolo de Kioto, pero mientras tanto lo que empieza a prevalecer es esta idea de que el petróleo, de esa teoría de que es un producto finito, digamos, que hay lo que hay y un día se va a acabar, empieza a ser una percepción concreta. El petróleo se va a acabar más rápido de lo que se pensaba. Entonces empieza a subir. A esta altura del año pasado se hizo en Buenos Aires un congreso de biocombustibles en el que, durante el cual el petróleo estaba en los $70, ¿no? Y algunos auguraron que podía llegar a los $100 durante el 2008. Y se debatió mucho sobre eso, que no, que ya había que $70 era un exabrupto, había tocado los 80 en algún momento, pero enseguida bajó y se pensaba que iba a quedar acá. Bueno, no hizo falta esperar mucho. En enero del 2008 ya el petróleo había llegado a los $100 el barril.
en marzo, abril, se mantiene, va oscilando en estos niveles y alcanza un pico hace poco más de un mes, a mediados de julio, de $150 el barril. Y en ese momento ya aparecieron los que decían se va a $200. No se fue a $200, bajó a algo más de $100, están los $104, $105, llegó a 102, pero hoy nadie se anima a decir que va a bajar a $50, y ni mucho menos a $20. Es decir, está en un piso nuevo que seguramente va a andar alrededor de los $100 el barril. Esto significa que el petróleo aumentó 5 veces su precio en apenas 7 años. Esa es la causa de la inflación mundial. A partir de cierto nivel del precio del petróleo, a partir de los $50, empieza a ser competitivo el uso de biocombustibles sin necesidad de promoción o subsidio alguno. Brasil viene bregando con el tema del etanol de caña de azúcar desde hace muchos años, y este año hicieron muy buen negocio porque el etanol de caña de azúcar tenía un costo bastante inferior al del petróleo. En Estados Unidos hubo una política de fomento del etanol como una manera de reducir la dependencia del petróleo, y eso significó un incremento muy fuerte del uso de maíz para la producción de este biocombustible. El precio de la energía, el costo de la energía, empieza a incidir en el precio de los granos y de sus derivados, como con el aceite de soja o con cualquier aceite vegetal se puede producir biodiesel. La consecuencia de este hecho, de haber superado cierto umbral de precios, es que el precio del aceite empieza a oscilar par y paso con el precio del petróleo, porque el petróleo es gasoil, se convierte en gasoil. Entonces, si sube el petróleo, sube el gasoil y sube el aceite, porque se va a usar el aceite para producir biodiesel, y el que produce biodiesel lo va a vender al precio del gasoil, o un poquito más, porque todo el mundo empieza a fomentar la sustitución de una parte de gasoil con biodiesel y una parte de la nafta con etanol. En ese proceso están Europa, Estados Unidos, Brasil y hoy Japón, y hoy prácticamente todo el mundo, incluso la Argentina, que tiene una ley que dice que a partir del 2011 va a haber que incorporar un 5% de etanol en las naftas y de biodiesel en el gasoil. La cuestión es que la Argentina era el mayor proveedor de insumos forrajeros, harina de soja, que viene acompañada por el aceite, porque el poroto tiene 18% de aceite. Entonces, si queremos exportar harina de soja, tenemos que sacarle el aceite. Teníamos el aceite y lo exportábamos como crudo. Ya vamos a ver qué fue lo que pasó después. Era el segundo mayor exportador mundial de maíz, detrás de Estados Unidos, que es por lejos el mayor productor y exportador mundial, pero está tendiendo a desatender a sus clientes, dejando el mercado expedito para países como la Argentina y otros que puedan producir maíz, que no son muchos, y que estaban entonces metidos en este fenómeno de la transición dietética, y ahora se le suma este mercado de la energía con un petróleo que aumenta 5 veces de precio. Esta es una situación soñada para un país como la Argentina, que tenía lanzado a su sector agropecuario. Pero fíjense lo que pasa con la demanda entonces mundial de granos forrajeros. Esto es fundamentalmente maíz, lo que está así en este color medio violáceo es maíz. Esto es cebada, que es el segundo utilizado en todo el mundo porque se usa mucho en Europa. Europa no tiene clima bueno para maíz, es más frío que el continente americano, pero sí en ese frío desarrolla bien la cebada. Entonces, cebada forrajera, no para cerveza, sino para forraje. Pero por lejos el producto de mayor comercio internacional es el maíz, y la tendencia que se espera para el 2015 es que siga subiendo. Por esta cuestión de que esta transición dietética sigue. Recién hay 350 o 400 millones de chinos que se urbanizaron y entraron en estos niveles de consumo mayor, y son 1.300, y el proceso de urbanización recién empieza. Lo mismo pasa en la India, que la India no come carne vacuna, pero come otras carnes y toma leche, y la leche también es granos, es maíz y harina de soja.